Hola, hola, ya estamos Aquí en Confianza. Soy Adriana Pineda y les doy la bienvenida a su espacio. El día de hoy traemos un tema que creo que ya nos trae asustados a todos, y es que nos dijeron que en 140 días se acaba el agua en la Ciudad de México. Desde hace ya un par de semanas ha habido manifestaciones sobre colonias que ya no tienen agua. Hubo apenas hace dos, una en la Picacho Ajusco, porque toda esa parte ya no tenía agua. Y bueno, se suma también a un problema bastante grande que ya traía la Ciudad de México desde antes. Y para hablar de esto me acompaña mi querida Alejandra Atzin, que aparte me encanta porque su nombre, o sea, ya dice agua. Sí, es correcto. Atzin significa en náhuatl agüita. Es el diminutivo. Entonces, pues, en el nombre venía la causa, pues. Y aparte de su user, me encantaba porque es Oyagüita. Oyagüita, como la de Ana Paola, pero... siempre. Oye, Ale, pues yo creo que todos estamos muy estresados con este tema, porque no entendemos muy bien qué está pasando, de dónde viene el problema, si es algo que se resuelve con la máquina de cazar nubes de Samuel García, si es algo que se replica, si tenemos que ir a rezar al Tlaloc que está aquí en el Museo de Antropología. No sé, creo que todos traemos nada más el miedo, porque aparte creo que los datos en medios sociales han sido como, pues, alarmistas, ¿no? De nos estamos quedando sin agua, y creo que esto incluye una discusión mucho más profunda. Sí quisiera que me respondas, pues, qué va a pasar, pero también querías hacer este programa porque una de las cosas que me interesa es que hablemos de las causas y las agendas que tendrían que traer nuestros candidatos. Nuestros candidatas a nivel federal, nuestros candidatos también a nivel local, candidatos y candidatas, porque... sobre todo el tema del agua es un tema que, pues, no nada más es culpa de López Obrador, ¿no? Sino de todos los gobiernos locales, los gobiernos municipales, y que nos afecta a todos. Entonces, pues, ¿cómo quieres que empecemos con esto? Y entender también que, bueno, iniciamos, entender también que es un tema estructural e histórico, ¿no? O sea, y que no es causa o consecuencia, o no hay un solo culpable o una sola entidad responsable, ¿no? Hay que entender que este problema y esta problemática del agua es parte de un problema complejo que se está dando a nivel mundial. O sea, no es que la Ciudad de México sea el único espacio que se está quedando sin agua o que está ahorita atravesando un estrés hídrico. No, esto tiene que ver muchísimo con el cambio climático, con las consecuencias del cambio climático y con unas sequías que ya se están dando en muchas partes del planeta. Y bueno, en este caso en México, desde el año pasado, pues atravesamos unas sequías bastante profundas que son lo que ha propiciado que los mantos y la recarga que se da de forma natural no se esté dando al nivel al que estábamos acostumbrados. No, o sea, cuando hablamos de nos vamos a quedar sin agua, estamos hablando de que el abasto de agua para nuestras actividades va a ser más complejo y más complicado. Es decir, hacer que el agua desde el Cutzamala llegue a nuestras viviendas, hacer que el agua que extraemos de los pozos llegue a nuestras viviendas, va a ser más complicado porque ahorita atravesamos un momento de estrés hídrico que se agudizó por la falta de lluvias y por la sequía que hay en nuestro país en términos generales. ¿Y qué es este estrés hídrico, Ale? Porque pues sí decimos, ¿quién se estresó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque mucho oímos que el Cutzamala, y de hecho es como en esta temporada ya de Semana Santa que siempre hay como, bueno, es que hay limpieza en el Cutzamala, estas son las personas que no van a tener agua o van a tener mucho menos agua, pero esta sí es una situación diferente, ¿no? Sí es una situación diferente, pero también en este espacio, y quiero aprovechar para decir que el tema del agua no es una novedad. O sea, el tema de que no tenemos agua o de que hay estrés hídrico, con estrés hídrico quiere decir que pues el sistema es complicado, ¿no? O sea, que hay menos agua, que el sistema está, pues sí, como nosotros cuando nos estresamos, está en condiciones anormales o más complicadas, ¿no? Y esto no es una situación nueva. Es una situación que ya está ocurriendo, que ya ha ocurrido desde hace muchos años, y lo menciono porque es importante visibilizar
a las poblaciones que históricamente han tenido menos agua, como lo son ciertas colonias de Ecatepec, como lo son ciertas colonias de Tlalpan, como lo son ciertas colonias de Iztapalapa, ¿no? Si empezamos ahorita con en el discurso público a decir que apenas nos vamos a quedar sin agua, estaríamos invisibilizando la narrativa de todas aquellas personas, sobre todo de sectores vulnerables, que llevan años padeciendo esta situación. En este momento, a lo que nos estamos enfrentando es a que el sistema Cutzamala se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 28 años. Esto quiere decir que en los últimos 28 años el sistema Cutzamala nunca había llegado a un llenado tan bajo. Actualmente el sistema Cutzamala lo tenemos al 30%. Okay. Imagínense ese número, es realmente muy bajo. Sin embargo, también vale la pena señalar que el sistema Cutzamala es solamente un proveedor de agua, ¿no? Okay. Que tenemos en la zona del Valle y en la zona también de Toluca. Ok, porque sí, yo también no me quería ir en esta parte de vamos a echarle culpables si eres tú, persona malvada de ahí que no arregló, porque también ahora que mencionas esto del cambio climático, o sea, vinieron aquí también a hablar sobre el cambio climático, sobre pues agendas de sustentabilidad, y creo que no ha sido un tema que esté muy sobre la mesa alrededor de las y los candidatos en general, ¿no? Como que siempre es una cosa de, bueno, seguiremos la Agenda 2030, sí, estamos de acuerdo con esto, pero no he visto hasta el momento que sea un tema muy, muy central, cuando al final del día el agua es vida, porque literalmente necesitamos agua, no nada más para nuestros cosas que tenemos que hacer como bañarnos o tener cuidados dentro de nuestras casas, sino para tomar, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, tú, por ejemplo, desde tus estudios, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que pedirías en una agenda política con el tema del agua, ¿no? O sea, ¿qué le pedirías a un candidato o candidata, tanto a nivel federal o a nivel local, como que se incluya? Porque sí creo que necesitamos soluciones rápidas, y este proceso electoral pues va a tener un cambio de dinámicas, al menos a nivel estatal, a nivel local, que sí creo que sí importa que tengamos sobre la mesa, pues qué nos van a plantear los candidatos y candidatas, ¿no? Sí, sin duda. Lo primero que hay que hacer es reconocer que en este momento la gestión del agua en México está rebasada, ¿no? El sistema hídrico nacional ya se ha rebasado a nivel institucional, a nivel presupuestal y a nivel normativo. Quiere decir que ahorita tenemos ya una problemática estructural y sistémica, que no se va a atender desde lo local o no se va a atender desde presidencia, sino se tiene que atender desde varios frentes. Okay. En este momento lo que tenemos que hacer es, entre otras muchas cosas, es aprovechar esta coyuntura electoral que tenemos para exigir a todas las personas que quieran ocupar un puesto de toma de decisiones que nos expliquen y nos digan puntualmente qué lugar ocupa en su agenda política y en su agenda de trabajo la crisis climática, la emergencia climática y esta crisis hídrica que estamos pasando y que va a agudizarse en los próximos años, ¿no? Por ahí vemos de repente los memes de pensar que este es el año más frío de nuestras vidas, cuando pues vienen otras consecuencias, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, exigir a nuestros tomadores de decisiones, ya los que van de salida, pero sobre todo los que van de entrada, que nos digan qué lugar ocupa, qué es lo que piensan hacer, si es que piensan integrar, piensan realizar nuevas plantas de tratamiento de agua residual, si piensan incluir dentro de sus programas cosecha de lluvia, si es que piensan por fin sacar esta ley de aguas que está pendiente en la Cámara y en el Legislativo desde hace bastante tiempo. Podemos platicar un poquito sobre esta ley de aguas, porque creo que sí tampoco ha estado como en prioridad dentro de los asuntos legislativos, y incluso con agua dijo que ya el 60% del territorio tiene ahí temas con sequías, no nada más aquí el Cutzamala y no nada más Tlalpan y no es nada más Ecatepec, sino que sí creo que hay una necesidad de ver el agua desde otra perspectiva también a nivel regulaciones, ¿no? O sea, hay situaciones donde pues tendríamos que tener mayor ahorro y otro tipo también de recolección de agua, ¿no? O sea, claro, creo que también hay avances, incluso en Agenda 2030 hay otros países que también han llevado pues otros esfuerzos, así que me gustaría preguntarte, o sea,
¿qué hace falta con una ley de aguas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos específicos que tú ahorita señalarías, aprovechando esta coyuntura, ¿no? Porque ahorita todo el mundo va a estar volteando a ver esto. Claro, bueno, tenemos ahorita muchísimas aristas desde las cuales poder reflexionar acerca de cómo abordar esta problemática que tenemos. La ley de aguas es un pendiente legislativo que está desde hace muchos años y que ha tenido la participación y la polémica pues con los gestores del territorio, ¿no? Con los comités de cuencas, pero también con un sector de empresariado, con un sector también pues normativo. Lo que se necesita es hacer sacar esa ley que ya está muy avanzada, okay, y que además ya ha tenido la participación social de un montón de personas, ¿no? Y un montón de sociedad civil y de organizaciones, y sobre todo empezar a regular nuestro territorio con una visión ecosistémica y con una visión de cuencas. Entender que lo que pasa en la Ciudad de México o lo que pasa en el Valle de Toluca está relacionado con lo que pasa en los bosques en Michoacán, ¿no? Uh-huh. Entender que es una visión ecosistémica y que estamos conectados totalmente como ecosistema. Más allá de las fronteras políticas y las divisiones territoriales, existe pues en el tema ambiental una visión ecosistémica. Entonces es lo que tendríamos que demandar a las y los legisladores y a las y los tomadores de decisiones. Visibilizar esta visión ecosistémica y tener un entendimiento del territorio complejo. Ejemplo, nosotros como Ciudad de México o como Toluca, pues le debemos nuestras actividades productivas, nuestras actividades desde el hogar a los bosques de Michoacán. Imagínense eso, si lo dimensionamos, pues realmente ahí hay una relación directa. ¿Y por qué tenemos que visibilizarla? Pues para ser más equitativos a la hora de asignar presupuestos para la conservación. Justo. La gestión hídrica va más allá de tuberías, estructuras, ¿no? La gestión hídrica es la salud de los bosques, son los comités de cuencas, en cómo se organizan y cómo se generan condiciones para que ellos tengan estas organizaciones pues comunitarias, y también el cómo se asigna el agua, ¿no? Aquí en la Ciudad de México un porcentaje que nos llega de agua es directo del sistema Cutzamala, que esos son las alcaldías que se ven afectadas cuando un tubo se rompe, cuando hay un recorte en el Cutzamala. Otras no les toca. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje, me atrevo a decir que entre el 60 y 70% de las personas de la Ciudad de México recibimos el agua de pozos. Estos pozos extraen el agua del acuífero, y el acuífero pues actualmente saca más agua de la que recarga, por lo cual es necesario pensar también en regulaciones que nos permitan cosechar la lluvia, justo, ¿no? Y también pues de alguna manera pensar en regular el manto, la extracción del manto acuífero. ¿Por qué? Porque no sabemos. Por ahí hay papers que hablan de que pues va a haber consecuencias en la infraestructura urbana, en las aguas superficiales, en el drenaje, pero realmente no sabemos cuál va a ser la consecuencia de estar extrayendo y extrayendo agua y como si no hubiera un límite, ¿no? Y actualmente un gran porcentaje de los mantos acuíferos en nuestro país están rebasados en cuanto a su extracción. Y no hablo solamente de la Ciudad de México, ¿no? Lo comento pues para acotarlo y para territorializarlo un poco mejor. Pero en realidad estamos rebasados. Ok, a ver, creo que aquí ponemos una parte de la responsabilidad del Estado, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, porque nosotros no somos los que estamos extrayendo solitos el agua dentro de los pozos, pero me gustaría ahora cambiarlo a nosotros. O sea, voltear la moneda, porque creo que si desde niño nos están diciendo, no, es que cierra el agua mientras te estás lavando las manos, trata de ahorrar el agua con la que te bañas y las utilizas en otros lados. Me gustaría preguntarte, Ale, o sea, ¿hasta qué punto es buena nuestra participación dentro de esto? Porque siempre también hay que pedirle a las grandes empresas, sobre todo, pues que también tengan este tipo de cuidados. Pero me gustaría que también la gente que está viéndonos, o sea, sepa
qué poder hacer y qué cambio de hábitos, ¿no? Porque creo que también tenemos un hábito de gastar agua que, a pesar de que en la escuela te dicen lávate las manos con poquita, o sea, no creo que todavía sea una parte de cultura general dentro de la población, así que me gustaría como que lo volteáramos un poquito nosotros, no Fíjate porque que sea como de, ay, es que nosotros vamos a salvar con la regadera, sino creo que sí hay cosas que tenemos que cambiar dentro de nuestro consumo. Fíjate que leí un tuit ayer o hoy, no recuerdo, que me dio mucha risa, ¿no? Porque decía, claro que los hábitos individuales importan y abonan si eres Taylor Swift. Ah, bueno. Y entonces, sí, justo. Y tu huella ecológica es tan grande que tiene un significado. Esto lo digo un poco en sátira, ¿no? Para justo reflexionar que las acciones individuales sí importan, sí abonan, pero no de manera tan estructural como si es una acción que viene desde las empresas, que son en realidad quien ocupan un gran porcentaje de nuestras aguas, si es el Estado que no ha tomado medidas para regular al cártel inmobiliario, por ejemplo, sí, ¿no? Si es los inmobiliarios que no cumplen con la normativa de poner cosecha de lluvia, ¿no? O sea, claro que sí importan las acciones individuales, pero un riesgo que tenemos es que se desdibuje en la individualidad lo que es sistémico, lo que es estructural y lo que es político. Entonces, claro, yo hago un llamado y a mí me da mucha, a veces como reflexión el decirle a la gente, no gastes agua. Cuando a mí me respondían vecinos y vecinas en Azcapotzalco, ¿qué agua voy a gastar si no tengo? ¿No? O no te bañes en 5 minutos, báñate en 5 minutos. Híjole, las mujeres que se dedican al hogar y que sostienen la economía del cuidado son las que realmente reciclan el agua de la lavadora para trapear, de acá para echársela a la planta. O sea, realmente creo que la ciudadanía, cuando ha sufrido un estrés de agua, no necesita tips porque se ha adaptado realmente a vivir con los 10 litros que les tocan porque es lo que tienen que acarrear. Entonces, sí hay que tener obviamente una conciencia de, pues no me voy a bañar en 3 horas, ¿no? Pero también reflexionar que no hay condiciones tampoco para que lo podamos hacer y que hay mucha gente que ya lo hace por necesidad. Me encanta y justo por eso quería plantear la pregunta, porque era como tricky, ya sabes, de que es que entonces nosotros, si tú haces esta cierta cosa que... Pero ahorita, por ejemplo, que mencionabas lo del cártel inmobiliario y creo que ha sido una situación que todas las colonias estamos viviendo, sobre todo ahorita incluso con lo que se dijo que el Estadio Azteca va a ser la sede del Mundial en el 2026. Ya quiero ver Santo Domingo, Santa Úrsula, todo gentrificado. Tiene que ver mucho también con este desarrollo inmobiliario sin planear el agua, ¿no? Claro. O sea, hay muchísimos nuevos torres, que la mítica, que la Big Grand, que la quién sabe qué, Big Grand, quién sabe dónde, claro. El Plus, quién sabe todo. Pero creo que también nuestra planeación urbana no está siendo acorde a lo que tenemos de agua, ¿no? Y el hecho de seguir creciendo para arriba las estructuras de vivienda y no ni siquiera contemplarla hacia los lados, creo que también nos deja muy claro que pues sí, no es tanto que ustedes no ahorren su cubetita de agua, sino que ¿cómo vas a ahorrar una cubetita de agua cuando estás construyendo un edificio de 20 pisos, ¿no? Que va a tener literalmente 200 departamentos porque son de esos que tienen 20, pero claro, son 10 así, ¿no? O sea, y quería preguntarte ¿cómo se relaciona con otros, o sea, con otras, pues literalmente disciplinas, ¿no? Que tiene que ver como, pues, esta parte de desarrollo inmobiliario, y cuáles son las que tú consideras que son las que más gastan agua y que no están contemplando esta parte. Pues mira, tocas un punto súper importante, uno que tiene que ver con la planeación de nuestras ciudades, ¿no? La ciudad pues creció y creció y creció y tenemos mucha más demanda entre más personas tengamos, pero también aquí quiero señalar algo. No todos gastamos ni generamos la misma contaminación, ¿no? Y lo mismo, no todos consumimos la misma cantidad de agua. Y esto lo señalo porque aquí hay una intersección clarísima entre escasez hídrica y vulnerabilidad. Okay. Las personas que más se enfrentan a la crisis hídrica son las personas más pobres. Y no solo las personas más pobres, sino mujeres,
niñas y adultas mayores, que son las que sostienen la economía del cuidado. Y aquí digo, no más por mencionarlo, aquí es un tema que es bien fuerte. Hay deserción escolar en mujeres, sobre todo en niñas adolescentes, que dejan de ir a la escuela porque no hay agua en sus escuelas. Y entonces no tienen un espacio para tener una menstruación digna. Y entonces ya empezamos a hablar de que están careciendo de varios derechos. Derecho a la salud, derecho al agua y derecho a una menstruación digna. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque esto está completamente relacionado con que hay escuelas en ciertas colonias que viven estas consecuencias, que tienen deserción y que son escuelas más vulnerables. En contraste con las torres que tenemos en San Ángel, que tienen albercas. Entonces, aquí sí hay que ser bien enfáticos en que necesitamos una planeación que sea equitativa con el reparto de agua. Sí, ¿tenemos escasez hídrica? Sí. ¿Tenemos el Cutzamala a un menor nivel? Sí. ¿Nuestro acuífero lo estamos saqueando? Sí. Pero la poca agua que tenemos no está bien repartida. Y está repartida entre personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Perdón, pero no, sí, claro. Mencionar, por ejemplo, no hay agua. Empezamos a visibilizarlo en 2024, porque en Polanco y en Metepec nos dijeron que no había agua. Cuando tenemos escuelas en Ecatepec, en Cuautitlán Izcalli, en Iztapalapa, que llevan años diciéndonos. Sí, claro. ¿No? Llevan años diciéndolo y pues no ha adquirido la relevancia en el debate público. ¿Por qué? Porque pues son personas que pues ignoramos, hasta que te toca a ti, claro, sector privilegiado, entonces es como que entonces, no había agua. Aquí pues vienen muchas, reitero, es un tema complejo que se tiene que mirar desde muchas aristas, ¿no? Sí, desde lo individual, desde lo político, desde lo colectivo, etcétera. Pero un tema crucial y que me parece muy importante que vamos a tener que pedirle a nuestros tomadores de decisiones, a Clara Brugada, que pues está del lado como de la economía del cuidado y de la colectividad, y pues a Taboada, ¿no? Que también está del lado del cártel. Tendremos que preguntarles qué piensan hacer con el programa de planeación. El programa de planeación que se pausó de la Ciudad de México, no creo que salga en esta legislación, pero pues pensar qué se va a hacer con ese programa, ¿no? Qué regulaciones van a poner, tanto para conservar el suelo de conservación, que es pues quien nos ayuda a recargar, y qué van a hacer pues para detener la mancha urbana que está presionando mucho más a nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Necesitamos pues de urbanistas, pero también estamos de sociólogos, sociólogas. Sí, es que esta parte interdisciplinaria e interseccional, porque también esto que mencionas de lo de la menstruación digna, yo ya lo tenía súper en el foco y era algo que también te quería preguntar, porque incluso, o sea, es un tampón, es una toalla, es una copa. O sea, cuando hablamos de la copa menstrual, que fue uno de los debates más fuertes, ahí tuvimos con Alessandra Rojo de la Vega, que nos terminó bloqueando, era porque justo incluso una copa menstrual, si bien contamina menos, necesitas a fuerzas de tener agua para poder limpiarla y que sea una cosa que pues sea salubre, ¿no? O sea, no puedes nada más estarte... Y una habitación propia, ya en términos de Virginia, ¿no? Donde te sientas cómoda de quitarte la copa y poderla poner a hervir, ¿no? Exacto. Si vives en una casa donde vive el abuelito, la tía, el primo, como muchas de las familias en la ciudad o en México, pues no te sientes al 100% igual de cómoda que si eres una mujer blanca privilegiada que tiene muchísimo espacio para poder expandirse, ¿no? Qué bueno que se tengan esas oportunidades, pero hay que reconocer que no todo el mundo las tiene. Sí, y eso era lo que yo también quería poner sobre la mesa con la perspectiva de género, porque sí creo que es importante, y esto que mencionas de los cuidados y de que sí somos las mujeres las que ahorramos el agua, ¿no? O sea, he hablado con gente, es como, no, ahora quien hace la limpieza, que por lo general siempre son mujeres, ya está utilizando el agua de acá para ponerlo acá. Y creo que esta conciencia cultural que te pedía como de los tips para la gente tiene que ver también más con las mujeres, porque son las que se enfrentan a la escasez dentro de la casa, ¿no? O sea, claro, por esta parte de que pues económicamente y acabamos de tener un programa muy interesante con Roberto Vélez de La Cancha Pareja.
pues tiene que ver también con estos roles de género que tenemos de que la mujer se queda en la casa. Entonces, ¿quién sufre la escasez de agua en la casa? Pues la mujer, ¿no? O sea, las familias. Y la otra que tiene que ver con el urbanismo. Y ahora quisiera preguntarte también con el de consumo, porque creo que consumo de tomar, ¿no? O sea, porque creo que también ahí hay un tema que involucra empresarios, involucra botellas de agua, ¿no? O sea, sí está muy de moda ahora tener tu botella reciclada. Ya en Estados Unidos ves que es el Stanley, como el Yeti ahora, ¿no? Que ahora ya está muy de moda tomar agua. Quería preguntarte también sobre el sector de agua que pues se vende, ¿no? O sea, agua pues ya pura, ¿no? O sea, para tomar. Que hay un problema ahí. ¿Tú también crees que es como algo que tendríamos que señalar, voltear a ver o no? Pues mira, voy como de atrás para adelante, un poco como cerrando esta idea de género y medio ambiente. Pues hay una relación clara entre género y medio ambiente. Las mujeres, y esto no lo digo yo, esto lo reconoce la UNICEF, esto lo reconoce la ONU, las mujeres son las más vulnerables ante la escasez hídrica y se va agudizando pues entre más vulnerabilidades atraviesan, ¿no? Desde ir a acarrearla hasta filtrarla, hervirla, etcétera. Y esto pues se suma a pues mucho más horas de inversiones en tareas de cuidado que pudieron haber invertido en recreación, cultura, ciencia, ocio, pues, ¿no? O sea, en otras cosas. Entonces, por ahí sí es claro y también en este sentido, pues pedir que haya más políticas públicas con perspectiva de género para el tema de agua. Un ejemplo que tenemos aquí en la Ciudad de México y que creo que es pionero es Cosecha de Lluvia, que ha sido un programa social que sí tiene la dimensión de género y que es pionero en América Latina y que la verdad sí ha logrado generar pues una alternativa para la escasez y que bueno, ya va a haber familias, muchísimas, no tengo el número exacto, pero muchísimas en la ciudad que ya tienen un cosechador de lluvia y esto pues ayuda a mitigar, no soluciona, mitiga, pero con que tengamos mitigación ya estamos teniendo algo. Ahora, pues el agua, reitero, tiene muchas dimensiones, ¿no? O sea, incluso la calidad con la que llega, ahora lo que me mencionas del embotellado, pues claro, ¿no? Hay un concepto que se llama huella hídrica. Uh-huh. Y que es de cuánta agua tuvo que gastarse para que tú tuvieras este celular, cuánta agua tuvo que gastarse para que yo tenga este vestido. Y pues obviamente para crear una botella de agua de litros se tienen que invertir 250 litros, ¿no? Entonces, o sea, para que usted tome un litro de agua embotellada tendrían que gastar 250 litros. Güey. Sí, claro que eso está pues cuestionable, ¿no? Y claro que eso sí ya tiene que ver con un hábito nuestro, el decir, bueno, me traigo mi botella, o también me declaro en contra de estos sistemas y pues no les compro, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ahí sí ya también tiene que ver con la regulación que les vamos a hacer a ellos y en dónde dejamos que se pongan esas empresas. Reitero, yo vengo de una corriente de la sustentabilidad que no busca prohibir, ¿no? Uh-huh. Que no busca decir, criminalizar, pero sí regular, ¿no? Regular y que pues estos desarrollos estén donde pueden estar y no saqueando a la gente, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo en Puebla con unos compañeros activistas de agua que pues han denunciado cómo las embotelladoras están quedando todo el agua y hasta la fecha no hay una solución. Entonces, sí hay que también con ellos en la ley de aguas, por ejemplo, decir, órale, ¿no? Regulémoslo. Pues Ale, muchísimas gracias y te agradezco mucho porque también traes otros proyectos que sí quiero mencionar antes de que cerremos, el Pacto Socioambiental que ya tuvimos, también esta entrevista aquí, pero pues ¿cómo van con eso? ¿Viene presentación? ¿No viene presentación? Es de la Fundación Friedrich Ebert. ¿Sí lo dije bien? Es que lo digo muy mal. Es una colaboración que tenemos con la fundación. Ahora ya somos un proyecto pues que se está independizando, ¿no? Okay, también eso lo menciono porque no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante. Somos ahora más de 30 jóvenes de todo el país, Chiapas, Tijuana, Puebla, Ciudad de México, que estamos trabajando en una agenda conjunta
para que las y los tomadores de decisiones tengan una ruta de a dónde ir en cuanto a pues la atención a la emergencia climática y a esta crisis que estamos viviendo. Tenemos 6 ejes en los que se encuentran biodiversidad y conservación, gestión integral del agua, economía circular, ciudades sostenibles, y por ahí estoy omitiendo uno que me van a regañar cuando sepan que lo omití, pero bueno, tenemos 6 ejes en los cuales tenemos propuestas muy claras, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una de las propuestas que tenemos es que en lugar de que cosecha de lluvia se quite, se eche para adelante y sigamos con cosecha de lluvia, ¿no? Tenemos propuestas muy claras como pues que el ordenamiento territorial pues siga respetando a la zona de conservación, que haya mucho más, que se declare una emergencia climática en la ciudad, pero no solo eso, sino que las alcaldías publiquen sus planes de acción climática. ¿Qué es lo que implica también una emergencia climática? No nada más decir, ya lo así como, no. Entonces, bueno, pues el Pacto Socioambiental es una iniciativa colectiva de jóvenes activistas, de jóvenes académicos, de jóvenes que estamos en diferentes trincheras y que buscamos posicionar este tema ahora en la coyuntura electoral, y que sea quien sean nuestros candidatos de la alianza de MC, del partido de Morena, pues tengan un compromiso explícito con esta agenda socioambiental, porque lamentablemente nunca está en las agendas políticas. Que es justo también la razón de este programa de Narrativa 24, que es también hablar sobre lo que tenemos que estar discutiendo y cómo, ¿no? O sea, también vienen los expertos a decirnos qué se está haciendo, porque créanme que el hilo negro pues no lo ha descubierto un candidato solamente por decir un discurso, sino que ya hay fundaciones, ya hay sociedad civil, ya hay gente organizada debatiendo estos temas, y lo importante es que los escuchen. Así que me da mucho gusto, Ale, que hayas podido venir. Oye, ¿dónde podemos buscar? Bueno, nada más aprovecho este espacio para decirles que las próximas semanas estaremos entregando un oficio al INE en el cual pediremos que el tema socioambiental sea tratado en los debates. ¡Ay, perfecto! Entonces, pues por acá se los vamos a pasar con nuestra compañera Adriana para que nos ayuden a darle difusión. Queremos que el tema socioambiental esté en los debates y que nos digan las y los candidatos qué van a hacer con el tema socioambiental. Nos pueden encontrar Instagram, Facebook, Twitter como @Pacto Socioambiental MX, y pues ahí estamos subiendo frecuentemente información. También si quieren pues ayudarnos a hacer eco, bienvenidísimos, bienvenidísimas, y pues siempre agradecida de verdad con los medios de comunicación y las personas comunicadoras que nos dan espacio para hablar de estos temas socioambientales que pues a veces no tenemos tantos lugares. O sea, para mí al menos es uno de los temas prioritarios, porque quizá aprovechar la coyuntura de que todos están preguntando para pues que ahondemos en el tema. Y pues Ale, te agradezco mucho que hayas venido. Y en Twitter, ¿a ti cómo te buscamos? Y bueno, a mí me pueden encontrar como @Oyagüita. Justo acabo de publicar un articulito de la sequía que ya se había anunciado para el Valle de México. Sí. Y cierro esto también diciendo que una frase por ahí que vi algún día que dice: se puede vivir sin amor, pero no sin agua. Feliz 14 de febrero. ¡Ay! Fuerte. Bueno, al menos a mí me queda agua. Agradezco mucho. Por lo menos. Al menos tenemos agua. Mejor defendamos el agua. Pues. Mira, ya se nos estamos quedando sin agua, así que sin ni amor ni agua, ¿no? Bueno, Ale, pues muchas gracias, te agradezco, y ojalá sigas viniendo y mándame todo para que yo lo comparta con todos. Muchísimas gracias. Y bueno, soy Adriana Pineda y les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Aquí en Confianza. Búsquenme como @LaMalaC en Twitter y en Instagram como Soy La Mala C. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.